Lo primero que tenemos es el enunciado del ejercicio que dice: un electrón es dejado en libertad y en reposo en un campo eléctrico que tiene 3 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, conformado por dos placas distanciadas de 5 milímetros. Lo que nos piden es determinar la norma, dirección y sentido de la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón si éste se deja cerca a la placa negativa. Y lo segundo, nos piden la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, lo primero que uno hace es hacer como un diagrama, una especie de dibujo para entender mejor el problema. En este caso, lo que hice fue este diagrama, el primero, donde muestro más o menos a qué se refiere el problema. En este caso tenemos la placa 1 que tendría una carga 1, nuestro electrón que tiene una carga 2 y nuestra segunda placa que es Q3. La distancia entre las placas es de 0,005 metros, que es igual a 5 milímetros. Ese es el planteamiento inicial del problema. Luego de eso ya vendremos a analizar el problema como tal, que es a través de este diagrama en el que nos dicen que nuestra electrón, nuestra carga Q2 se va a acercar a la placa negativa. Entonces nos piden hallar el valor de la fuerza. Nosotros como sabemos que un electrón es de carga negativa, sabemos entonces que este señor es negativo, y al acercarse a una placa negativa, es decir, de un mismo signo, entendemos que los signos iguales se repelen. Es entonces donde nosotros acá deducimos que la fuerza que se va a generar es una fuerza repulsiva entre Q2 hacia Q3. Esa fuerza repulsiva va a ser en sentido contrario, que es la que dibujamos acá, que va a ser igual a la fuerza que en este caso debemos hallar los datos. Entonces, por lo menos ya sabemos uno de los campos, que es que el sentido es contrario, es decir, que se va a alejar de la placa negativa. Bueno, posterior a eso, entonces entraremos a desarrollar matemáticamente el ejercicio. Vamos a escribir los datos que poseemos. En este caso, nuestros datos son: el campo eléctrico es igual a 3 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. También tenemos que nuestra Q2 es que sería el electrón. Un electrón equivale a 1,60 por 10 por 10 a la menos 19 coulomb. Y lo que nos piden es hallar es la fuerza. Entonces, bajo esos parámetros, nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre Q. Si entonces nosotros despejamos esta ecuación para poder hallar la magnitud de la fuerza, encontraríamos entonces que fuerza es igual a el campo eléctrico multiplicado por la carga. ¿Cierto? El paréntesis quiere decir por. Reemplazando entonces esos valores, nos encontramos que fuerza es igual a 3 por 10 a la 4 newton sobre coulomb multiplicado por 1,60 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso es igual a
F sería igual entonces a, se cancelan las unidades Coulomb con Coulomb porque se está dividiendo y se está multiplicando, lo que nos va a dar la unidad de fuerza que son Newton, y esa multiplicación nos da 4.8 por 10 a la menos 5 Newton, que sería la magnitud de la fuerza de repulsión. Es decir, este valor equivale a esta fuerza vectorial que nosotros acabamos de hallar, que se genera cuando se acerca el electrón hacia la placa negativa, ¿cierto? Lo que comentaba ahorita, sabemos que el electrón es negativo cuando se acerca a la placa negativa, se repele. Es decir, la fuerza resultante F va en sentido contrario. Ya tenemos la magnitud y el sentido. Ahora, para hallar el potencial eléctrico, lo que debemos hacer es encontrar dos potenciales eléctricos: uno cuando está cerca de la placa negativa y dos cuando está cerca de la placa positiva. Entonces, si sabemos que la distancia es 0,005 metros, entonces jugamos con esos valores. Sabemos que el potencial eléctrico es igual a la constante por la carga dividido por la distancia. Entonces, en este caso, B1 podría ser igual a 9 por 10 a la 9, que es la constante, multiplicado por 1.60 por 10 a la menos 19, que sería nuestra carga, y eso dividido entre, si vamos a ajustar B1 hacia la placa positiva, no podemos colocar 0, pero entonces sí podríamos colocar que está a una distancia de 0.001 metro, que sería 1 milímetro, y eso nos daría, al efectuar esta operación, nos daría un resultado de 1.44 por 10 a la menos 6 voltios. Entonces, para hallar B2 sería exactamente lo mismo: 9 por 10 a la 9, que es la constante que nunca va a cambiar, 1 multiplicando por 1,60 por 10 a la menos 19, y eso lo vamos a dividir por la segunda distancia, que en este caso sería 0,05 milímetros cuando está cerca a la placa negativa, 0.005 metros, que es igual a 5 milímetros, y eso nos da como resultado 2.88 por 10 a la menos 7, perdón, acá era a la menos 6, se me olvidó decir, es a la menos 6, a la menos 7, porque tiene que dar negativo. El menos 19 es mucho mayor que el 9 voltios. Entonces, ahora lo que necesitamos hallar es la diferencia de potencial, es decir, la resta que hay entre B2 y B1. Eso se podría escribir mediante, escribamos diferencia de voltaje, de potencial eléctrico, perdón, es igual a
B2 menos B1, eso sería igual a 2.88 por 10 a la menos 7 voltios menos 1.44 por 10 a la menos 6 voltios, y esa diferencia de potencial eléctrico sería igual entonces a menos 1.52 por 10 a la menos 6 voltios. Con eso ya encontraríamos los dos ítems del ejercicio.